Continuamos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Fernando Amado. Viene a hablar de Manini, el comandante sin jefe, su último libro que lo tengo acá, que ya ha generado gran repercusión, como le decía antes de la tanda, a nivel político y a nivel social. Gracias por acompañarnos, Fernando. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Un gusto estar por acá. Lo felicitaba antes de estar al aire porque es un trabajo, obviamente, que se nota que es muy serio, pero que además de ser un trabajo de investigación de 2 años y tener, bueno, todo muy bien argumentado, con las fuentes correspondientes, es un libro llevadero, que es un gran desafío para el escritor, ¿no? Sin duda que es un enorme desafío, sobre todo en este tipo de libros. Más tratándose de libros de investigación periodística que en este caso además se vinculan a lo político y que se vinculan a procesos largos, llamémosle, de episodios políticos para poder entender justamente la profundidad del fenómeno, cómo nace, desde cuándo uno llega a la información de que se empieza a vislumbrar que va a existir un proceso político como este, y después también a aspectos, yo que sé, hay un capítulo que tiene que ver con la ideología, ¿no? Es decir, obviamente que ahí tiene un grado mayor quizás de densidad ese capítulo, pero la idea es tratar de que el libro tenga un ritmo, ¿no? Y de alguna manera también se vayan uniendo las piezas de una historia que además también por eso tiene varios capítulos que no se conocen o que no se conocen tan a fondo. Popularmente tampoco, digo, si bien hay algunos episodios que uno si está muy atento a lo que ha repercutido a nivel mediático los puede recordar, hay muchos que también pasan desapercibidos o que capaz que se conocieron en la interna. Quiero arrancar hablando un poco de la familiaridad que se da en esta elección vinculada con tu propia historia, ¿no? Porque vos sos hijo de quien fue un comandante en jefe. Claro, yo te diría que esa es una de las, no sé si razones, pero sí es algo que evidentemente influye, desde mi punto de vista, muy positivamente para poder entender mejor, llamémosle, el fenómeno Manini y el fenómeno Cabildo Abierto, y para poder también entender no solo de dónde vino el fenómeno, que eso es bastante evidente, pero entender cómo se fue procesando allí, ¿no? Adentro de la institución militar. ¿Y cómo es la lógica de la mentalidad militar? Pero sobre todo el post, o sea, cuando ya tenemos a Manini en la cancha política y a Cabildo Abierto en la cancha política, muchas veces ha sido, yo diría, bastante difícil de entender o de encuadrar, ¿no? Con las reglas tradicionales de análisis político, a un fenómeno que, claro, no tiene las características tradicionales de un partido político clásico uruguayo. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, porque quien lo lidera es, digamos, un caudillo militar que tiene, más allá de que tiene un abolengo político de toda su historia, Manini Ríos es un apellido tremendamente importante en la historia política del país, a los 14 años entró a la liceo militar y después pasó décadas dentro de una institución que una de las características que tiene el ejército es que es bastante aislado y cerrado de la sociedad. Entonces, también como que más allá de que se haya criado entre política y el diario La Mañana, que su familia era fundadora de ese diario, bueno, tuvo muchos años en una institución que de alguna manera te formatea en el sentido de que te forma en determinadas valores y formas de actuar, etc. Y el hecho de yo ser hijo de un militar y de haber nacido y crecido entre los cuarteles y entre los militares, y de alguien que incluso hasta llegó y fue comandante en jefe como lo fue Manini, creo que fue una herramienta más, ¿sí? Como para poder establecer un vínculo y también una profundidad en las entrevistas con Manini. ¿Y vos crees que él accedió en parte por eso? No, yo creo que él, en definitiva, digamos, si un periodista que no tuviera esas características le planteaba que estaba haciendo un trabajo sobre él, etcétera, pienso que, o sea, no puedo adivinar cómo hubiese sido la relación. No tengo duda de que hubiese aceptado, porque yo creo que en definitiva, en términos mayoritarios,
a un actor político, si van a hacer un libro sobre él, digamos, en este caso, le sirve. O sea, de todas maneras, él manifestó, y eso lo contás al principio, que bueno, él tenía cierta preocupación porque hoy perteneces al Frente Amplio. Bueno, no es que te quiera corregir, pero entiendo de que se entiende de que yo pertenezco al Frente Amplio porque formamos parte, digamos, de un acuerdo político en el que votamos juntos en el 2019, sí. Pero nosotros nos mantenemos como sector político independiente en acuerdo con el Frente Amplio. Pero eso que vos decís es así, digo, es un dato de la realidad y además, evidentemente, digo, mi forma de pensar, la forma de pensar del sector UNIR está, digamos, muy distante de lo que es la ideología de Manini y de Cabildo. Por tanto, sí, Manini desde el principio es lo que de alguna manera mide o pregunta, y yo creo que evalúa en los primeros tiempos, ¿no? O sea, evalúa en las primeras entrevistas, ¿no? Obviamente no fueron igual la primera y la segunda entrevista que la novena o la décima, sí, claro. Fueron al final entre 2022 y 2023, en torno de una docena de entrevistas de hora y media, 2 horas de promedio, o sea, entrevistas largas, y no fueron lo mismo las primeras que de la mitad para adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues se va generando naturalmente un vínculo también, ¿no? Y porque además yo creo que de las cosas que uno le interesa preguntar, saber, profundizar, también se nota, si se quiere, el enfoque o el encare que va a tener el trabajo. Claro. Entonces yo creo que él, si bien esa, llamémosle, desconfianza o razonable inquietud a veces, en esta lógica que yo no me adhiero para nada, que es que si vos tenés determinadas ideas no podés hacer un libro con honestidad intelectual y con un esfuerzo de objetividad para analizar algo que te parece importante más allá de donde estés parado en el sistema político. Que es, en el caso mío, a mí lo que más me interesaba era entender mucho más y mejor un fenómeno que nos dejó de cara a la ciudadanía en general, a los analistas políticos, y que yo creo que fue subestimado. O sea, fue subestimado sobre todo por esto que te decía antes, que es por haberlo medido con las herramientas tradicionales cuando era un fenómeno distinto. Entonces, ya pasó en 2019 que incluso después de la elección interna, habiendo sacado Cabildo Abierto 49.000 y pico votos sin competencia presidencial, sin nada, se lo subestimó casi que diciendo, bueno, ese es casi que el piso y el techo que tiene Cabildo Abierto. Y después se despachó con 270 y pico mil votos, ¿no? 3 senadores y 11 diputados. Entonces, bueno, es decir, creo que tratar de encontrar las herramientas para medir a ese fenómeno político de la manera más cercana a la realidad es también parte del trabajo, ¿no? Ahora, esto ha generado cierta repercusión, sobre todo en algunos puntos. Uno vinculado, obviamente, con el comienzo de Cabildo Abierto, que se gesta cuando él todavía era comandante jefe del Ejército, lo que está prohibido constitucionalmente. Eso, obviamente, que es claro, si uno lee el libro, lo que él te dice en cómo participa desde la génesis de Cabildo Abierto, más allá de lo que se había dado a conocer públicamente, porque todos nos acordamos cuando Domenech va a pedirle que Manini sea la figura de Cabildo Abierto. Independientemente de que después él dio unas declaraciones a la prensa, y donde ahí uno puede decir, esto podría llegar a interpretarse de una manera u otra, te lo dejo a tu criterio, una cosa así. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con él de esto después de que esto ha generado la repercusión? No, después no, porque, a ver, nuestro vínculo estaba estrechamente ligado a este proyecto. Eso no quiere decir de que, como pasa y te decía antes, o sea, obviamente se genera una relación, un vínculo, después de que estás 2 horas durante 2 años, más de 12 veces. Pero no hemos tenido diálogo, sí, un breve intercambio por WhatsApp, pero más vinculado a que él pudiera hacerse el libro cuando iba a salir. Para mí era importante que él tuviera el libro al mismo tiempo que iba a salir en las librerías, porque evidentemente iba a tener repercusiones
mediáticas, pero una cosa es leer el libro entero. Y otra cosa es, bueno, lo que puede llegar a ser más jugoso desde el punto de vista mediático para un medio de prensa. Ahora, cuando él te dice esto, Sí. él estaba con ganas de contártelo, ¿no? Yo creo que él, durante varios momentos en esas largas entrevistas, vio el vehículo para poder decir cosas en un marco diferente al tradicional en lo que estamos quienes actuamos en política, que es, por ejemplo, no sé, mañana viene alguien a hablar contigo de un proyecto que está presentando o de su actualidad política y sabe que tiene más o menos tantos minutos, sabe que, es decir, sabe que lo que diga va a repercutir mañana, eventualmente. En este caso, yo creo que era una forma de decir una cantidad de cosas que quería decir, por un canal diferente, ¿no? No es lo mismo en un libro que en una entrevista, no es lo mismo en un libro que creo que de alguna manera sentía que iba a ser, por eso, una obra que iba a incluir muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en realidad, yendo al punto más concreto, él era algo de lo cual quería dejar claro, salir del gregué, ¿no? O sea, porque durante meses en la campaña y después durante los 3 años de Cabildo Abierto de existencia, era como que siempre estaba el cuentito ese de que bueno, que por un lado pasó esto, por otro lado yo estaba en el comando del ejército, entonces no podía hacer política. Entonces fue como, es decir, algo que estaba en el aire, sobrevolaba que eso había pasado, y lo bajó a tierra, ping. Pero a ver, así. Él no es inocente, o sea, lo dijo teniendo en cuenta que esto iba a tener una repercusión, digo, más, digo, seguramente, ¿no? seguramente. O sea, como una estrategia tal vez política. A ver, yo me resisto a entrar en la visión conspirativa de creer de que cada entrevista fue una cosa elucubrada por Manini, que cada... No, yo creo que tú que haces periodismo sabés además que muchas veces cuando se tratan de entrevistas así más largas y cuando haces muchas de esas, obviamente que vos podés venir con un cassette a una entrevista corta, pero en ese marco es imposible, pero, ¿no? Como que se le escapó, ¿no? No, yo no creo que se le haya escapado tampoco. Lo que sí creo es que no compro esa visión conspirativa de que detrás de cada cosa que vaya a hacer Manini o hizo Manini hay 5 estrategias previas, anticipatorias. De todas maneras, algunas estrategias ha tenido bien claras y que quedan relatadas en el libro. Por ejemplo, cuando es cesado, él ya había armado toda esta reunión con... Que es un gran estratega, Claro, no está en cuestión. no hay duda. Lo que digo es que a veces... y en el marco de después del libro, en estas entrevistas, muchas veces como que se tiende a pensar de que, o sea, cada paso que da, detrás de cada paso que da o que dice o que dijo o lo que sea, hay algo premeditado. Yo creo que es un hombre que ya ha demostrado su inteligencia, su visión estratégica desde el punto de vista incluso del timing político, ¿no? Ha sabido y entendido interpretar y canalizar lo que una parte de la población quería escuchar y quería de alguna forma decir, bueno, como líder político, como corriente de opinión. Un nicho y lo tendió. Claramente, sí, le dio lo que precisaba. Y en este caso concreto, es decir, yo creo que tiene hasta menos misterio, porque cuando él contesta, después que sale el libro de que él es así, pero cree que no violó la Constitución, va al lugar ese típico, tan clásico y utilizado muchas veces, que es, bueno, en esos temas puede haber más de una biblioteca, claro, ¿no? Es decir, entonces, yo igual salgo de lo jurídico y voy a lo político. Es evidentemente claro que él políticamente siente que no hizo nada que estuviera mal, ¿está? Y creo que también políticamente quien de alguna manera juzga esa actitud, el ciudadano, el lector, el sistema, quien sea,
puede perfectamente interpretar de que, digamos, esa actitud que tuvo está totalmente fronteriza con violar la Constitución. Sí, sí, claro. Y lo llamativo es como lo da a conocer en este momento donde sabemos que se viene un año electoral, donde sabemos que hay rispideces dentro de lo que es la coalición de gobierno, las diferencias que ha tenido con el presidente Lacalle Pou, en donde uno dice... y que además en la última intención de voto no le fue tan bien como le venía yendo a Cabildo Abierto. Mira, entonces, digo, uno podría llegar a especular que hay determinada estrategia como ya sabemos que ha manejado en otros momentos. Bueno, yo creo que sí tiene claro la estrategia del fondista, o sea, que en definitiva es clave en política. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la política no es para velocistas, o sea, vos es para velocistas si el tramo va a ser corto, en el que tenés expectativa de conseguir un resultado. Entonces, cuando Manini se lanzó a la política, capaz que era o sea, podría haber sido un velocista que supo moverse en esos últimos meses de manera tal de conseguir el resultado y generar una estrategia que le arrojó los dividendos que le arrojó. Esa gran votación de Cabildo Abierto, esa bancada parlamentaria, y transformarse en un partido que terminó siendo, digamos, de alguna manera el voto 50 del gobierno. O sea, las leyes salen si está Cabildo y si Cabildo no está, no salen, ¿no? Entonces, eso sería una cosa. Ahora, él ha logrado mantenerse durante todo este tiempo en algo que es muy importante para los partidos chicos, llamémosle, entre comillas, que es en existir y en lograr demostrar su capacidad de incidencia en la vida política. O sea, no solo venir y hacer discursos o tener posturas, sino, es decir, lograr cosas concretas. Manini hace unos meses, ¿qué logró? Por ejemplo, por un ejemplo concreto, logró que no había instancia presupuestal, bueno, no había rendición de cuentas, sino eventos paramilitares. Obviamente de que su clientela política no es exclusivamente solo militar, porque si no, no tendría los votos que tuvo, pero es una base importante. Entonces, él no solo, digamos, allí muestra que puede conseguir cosas concretas y que es hábil para conseguir cosas concretas para sus votantes o parte de sus votantes, sino también esa habilidad de incidir, a pesar de no ser, digamos, el que gobierna, ¿no? Sino ser, bueno, un socio de gobierno díscolo, ¿no? Entonces, eso es muy importante incluso para tratar de reeditar la apuesta en el voto, o sea, para que el ciudadano o la ciudadana sienta de que vale la pena votar allí. Entonces, está eso y está lo del tiempo, que yo te decía que las encuestas hoy miden partidos. Los partidos demoran muchísimo en establecerse y que la ciudadanía genere una lealtad y un sentido de pertenencia. Cabildo Abierto tiene 3, 4 años, o sea, no existe en ese sentido, más allá de que se sientan parte quienes están más en la cocina del partido. Sí, sí, claro. Entonces, hoy, a menos de un año, pero falta mucho, cuando se mide Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional, son fotos de la realidad, pero yo creo que la foto que va a ser interesante para quienes nos importa la política o para quienes vemos con preocupación o con entusiasmo lo de Manini, ¿no? Y lo de Cabildo Abierto, es la foto después de las internas. Cuando vos tengas allí, uno como ciudadano o como ciudadana tiene una oferta electoral. Hoy parece amplísima, incluso hasta no sabemos que pueden aparecer nuevos candidatos, ¿no? A esta altura, hace 5 años, Manini no existía como candidato. Sí. Recién apareció el año que viene. ¿No? Independientemente de que no es un outsider de la política. Por eso, está claro. Entonces, fíjate que decir, de acá a la elección pueden pasar muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el menú que restringe, ¿no?, las opciones ciudadanas y que en definitiva es esta y se acabó? Es después de las elecciones internas. Ahí vos tenés vamos a tener a quien gane las internas blancas, quien gane las internas coloradas, quien gane las internas del Frente Amplio, a Manini y eventualmente a Palomieres y no sé si hay alguien más. Entonces, esa es, yo diría, la encuesta que realmente importa porque además es absolutamente, yo diría, demoledor de que el voto es de Manini, no es de Cabildo Abierto.
¿no? Es decir, está muy depositado en la figura de Manini. ¿Y cómo afectó, por ejemplo, que se haya ido Salinas, que también jugó un rol muy importante, ¿no? Sin Uno duda, podría hacer un análisis político, ¿no? Una figura clave dentro del Cabildo Abierto. Yo creo que ese tipo de situaciones, tanto la de Salinas como también eventualmente cómo leer negativamente lo de Irene Moreira, o que se fue un diputado en un momento, Lust, o que puede sumarse a alguien de acá allá, yo qué sé, cosas que pueden darse. En el caso de este fenómeno totalmente vertical y que, digamos, reposa el éxito casi que directamente en el éxito de los pasos políticos que dé ese líder y que logre seguir canalizando y transmitiendo a determinada parte de la ciudadanía, bueno, esa sensación de que esa es la opción para votar, no creo que le afecte negativamente. En todo caso, le afecta positivamente. Si mañana, el año que viene, en marzo, abril, aparece Salinas y dice, bueno, voy a ser candidato a vice de Manini, no sé qué, no sé cuánto, creo que le suma. No creo que le afecte negativamente. Bien. Ahora, si uno lee el libro se da cuenta de que Manini, sobre todas las cosas, lo que busca es defender las Fuerzas Armadas, ¿no? Es una de sus, digamos, corporaciones fuertes a defender y de sus, además, nichos electorales. Sí, y a lo largo de su carrera, bueno, hasta ha tenido y ha asumido en algunos casos responsabilidades en pos de la defensa de las Fuerzas Armadas. Sí. Llega a la política un poco por esa línea, ¿no? Sí, buscando algún lugar para poder defenderlo. Totalmente. Hoy el político le gana al militar. No. ¿El afán político gana el del poder político? Sí, lo que pasa es que yo creo que Manini, y trato de desnudarlo de alguna manera, en sentido figurado, Manini no dejó y no va a dejar nunca de ser un militar, ¿no? Entonces esa mentalidad militar es la que guía mucho de sus movimientos políticos y sus posturas políticas. Por eso todavía sigue siendo difícil de entender a veces cómo y por qué hace tal cosa Manini o Cabildo Abierto. Porque se sigue midiendo con las herramientas tradicionales. O sea, y hay que ver si sigue primando, a lo que iba a decir, si sigue primando su afán por la defensa de las Fuerzas Armadas sobre su afán de ganar un lugar en la política nacional y ser benefactor para todos, en definitiva, que es lo que debería ser el político, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo ahí creo que Manini es tremendamente consciente desde el inicio de que él podía canalizar un apoyo popular que excedía, o sea, era más grande que lo que es, por ejemplo, la corporación militar o la familia militar, y por eso terminó votando lo que votó. Si no hubiese votado sensiblemente menos, hubiese tenido un piso electoral, pero hubiese dado para una bancada legislativa muchísimo más pequeña. Entonces, yo creo que él es consciente de que él tenía las posibilidades de representar una cantidad de valores que exceden al militar o al que está esperando que el político, en este caso Manini, pelee por la institución militar. Entonces está el hombre que seguramente imaginó el votante que iba a pelear por la seguridad, ¿no? O por la inseguridad, por su perfil ya se acabó el recreo, ¿no? Es decir, una cantidad de razones, la parte religiosa, es decir, hay el nacionalismo, ese artiguismo que él, bueno, digamos, sintetiza como gran paraguas ideológico de lo que representa. Y yo creo que Manini también sabe que tiene techo. Es decir, Manini es consciente de que no va a ser presidente de la República. Pero también es consciente de que puede llegar a ser, como lo fue en este gobierno, en el próximo gobierno, gane quien gane el oficialismo actual o gane la oposición, puede llegar a ser, por el peso de su bancada parlamentaria, alguien que incida en la realidad del país en los próximos 5 años. Entonces él juega, digamos, piensa y mueve sus fichas teniendo claro el piso y el techo, y tratando que el techo de sus votantes sea el máximo,
pero con un perfil bastante claro y teniendo esa certeza, o sea, porque cuando uno aspira a pegar un salto cualitativo y cuantitativo muy grande, bueno, tiene que dejar por el camino una cantidad de cosas en el discurso, seguramente, para apelar a un público mayor. En este caso no, es decir, él puede concentrarse en seguir regando, ¿no?, su planta y en definitiva tratar de que esa planta crezca un poco más para tener incluso más incidencia en un próximo gobierno, pero creo que de alguna manera esa realidad marca un poco la pauta de que él, si bien va a seguir defendiendo siempre cosas que tienen que ver con la corporación, no solo abraza como causa única o agenda única la agenda de reivindicaciones militares, sino que, bueno, está juntando las firmas por el tema del endeudamiento, tiene posiciones muy claras vinculadas al tema del campo, vinculado al tema del nacionalismo, del trabajo nacional, frente a la famosa agenda de derechos, tiene una posición contraria, es decir, es muy contundente al calificar negativamente todo lo que tiene que ver con los feminismos y la ideología de género, es decir, logra, digamos, interpretar y tratar de representar distintas sensibilidades, sin dejar de ver de que es un militar de que siempre va a tributar también a lo que es la corporación de su vida. Sí, sí, y además se ve claro en esta corta carrera política que está teniendo Marini Ríos, esto de que también lo usaste como título del libro, Comandante sin jefe, que le cuesta mucho esto de tener a alguien por encima, ¿no? Yo diría que más que le cuesta, no está en su cabeza esa posibilidad. Claro. Entonces, el momento que no está en su cabeza, esa fue la primera cosa que creo que muestra que no entendíamos como sistema, como sociedad, los políticos, no entendíamos a Manini, porque seguramente pensaron muchos que iba a ser una pata dentro de un partido, ¿no? Es decir, era lo normal, era lo razonable o sea, en los códigos tradicionales del análisis político. Entonces, el hecho de que haya formado rancho aparte, haya armado un partido propio y ha que sido no tan importara, crítico con todos, hasta con Sanguinetti, o sea, es el hecho de que juegue todo el tiempo en la cornisa y sea hasta más crítico que el Frente Amplio con los partidos fundacionales que son sus socios, y al mismo tiempo pase muchas veces que los partidos fundacionales sean más críticos o tan críticos con Cabildo como con el Frente Amplio, bueno, es una lógica que sale de los parámetros típicos y tradicionales en análisis político. Entonces, bueno, tratar de entender y meterse en la cabeza de Manini y de quienes están, digamos, alrededor de Cabildo, hay que entender un poco la lógica militar también. Es que está impregnada esa lógica, y hay una cosa que va más allá de la estrategia. No es solo una estrategia el diferenciarse de blancos y colorados, que también lo es, sino es una convicción. No se sienten cercanos, no se sienten parecidos, no está eso que quizás entre colorados y blancos en el último tiempo ya se blanqueó, si se me permite la expresión, que es que, bueno, no somos tan distintos, por eso al final tenemos muy pocas diferencias, son matices. Derechas, izquierdas. Sí, la historia, más bien las diferencias fueron en la historia, ahora estamos más, digamos, afianzados por lo menos a un grupo de ideas en que estamos muy de acuerdo. Bueno, el caso de Cabildo y la gente que está en Cabildo no siente eso por el Partido Colorado, por el Partido Nacional. O sea, es genuino de que se sienten diferentes y que sienten diferencias con los partidos fundacionales. Eso no quiere decir de que no crean de que es con blancos y colorados que tienen que estar unidos para estar en el sistema, digamos, de doble bloque que tenemos en el Uruguay, en el bloque de las derechas, digamos, o de las centro-derechas, derechas. Bueno, Fernando, la verdad, eso fueron apenas unas pinceladas, porque la verdad que el libro, bueno, a ver, en realidad repasa toda la carrera de Manini
a nivel militar, a nivel político, todo, bueno, algunos hechos que ha tenido. Has tenido la posibilidad también de hablar con el expresidente José Mujica. Sí, es muy importante el aporte que hace Mujica y Topolángi, porque, bueno, es un aporte desde la izquierda, desde un lugar diferente. En la izquierda o en el Frente Amplio, más concretamente, hay una tensión siempre vinculada al tema militar. Sí, independientemente de lo que ocurrió con Huidobro en su momento. Claro, ¿no? pero por eso tenés el Frente Amplio, lo voy a decir muy sintéticamente y gráficamente al mismo tiempo. O sea, tenés desde Constanza Moreira, por ejemplo, que tiene una línea más cercana a radical las Fuerzas Armadas, hasta el huidobrismo o esa línea dentro del Frente Amplio que tiene una línea más militar que los militares. Exacto. O sea, es decir, esa cosa de combatientes, etc. En el medio hay una cantidad de grises, ¿no? Pero el Frente Amplio le cuesta encarar el tema militar, por obviamente razones históricas, a pesar que lo fundó un general, y es parte también, yo creo, interesante en el libro ver cómo hablan distintas figuras de izquierda, porque también está contado alguna anécdota que involucra otros sectores del Frente Amplio y que fueron generando cercanía con Manini, ¿no? Bien, bueno, ha generado muchísima repercusión, ¿te la esperabas? Yo esperaba repercusión, tanta capaz que no, y en realidad una de las cosas que más me importaba o me obsesionaba previo, por razones obvias de mi rol político, de dónde estoy parado en la cancha político, decirlo de entrada en el libro. En la primera página dejo claro que yo escribo de un lugar en donde, por las dudas, si alguien no lo sabe, yo soy un actor político, soy vallista del Viejo Valle, o sea que soy de un progresismo de izquierda, entonces evidentemente estoy lejos de la ideología que representa Manini, pero también soy hijo de militar, hijo de un comandante en jefe, etcétera, etcétera, y por tanto hay una cantidad de valores, símbolos, rituales que no entiendo y que no me son ajenos y que los viví con naturalidad en mi vida, y por tanto creo que era un aporte, o también eso está siempre en cada uno de los libros que uno trata de hacer, un aporte a arrojar más luz, ¿no?, en fenómenos que capaz que, bueno, es difícil iluminar con tanta facilidad. ¿Estás trabajando en un nuevo libro? No, todavía no. Todavía no. Se viene la campaña electoral. Una de las cosas por las cuales quería que el libro terminara este año de manera clara, y yo poder además tener esas entrevistas y decir con mucha tranquilidad, honestidad intelectual lo que me parece sobre el fenómeno. Entonces puede haber gente que pueda decir, che, pero al final le está dando para adelante a Manini, otros dirán, no, le está dando para atrás. Yo estoy diciendo lo que pienso sobre un fenómeno político, social, que me parece importante, relevante, y que puedo estar entre el grupo de los que me preocupa, no de los que me entusiasma. Ahora, eso no quiere decir que no reconozca los valores, las virtudes que ha tenido para, digamos, convertirse en lo que se convirtió, e incidir todo lo que ha incidido. Entonces, tiene que terminar este año, y el año que viene vengo, pero como político de campaña electoral pura y dura. Está muy bien. Bueno, el libro está disponible en todas las librerías del país, se está vendiendo muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, un gustazo.